Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Silvio Cunio Pareto, biólogo de la reproducción y director de Concibe Reproducción Asistida. Celebrando nuestro 20º aniversario, tenemos el honor hoy de tocar un tema muy interesante, que es la valoración genética de la pareja con infertilidad o de los pacientes con infertilidad desde un punto de vista más avanzado, que es con técnicas de biología molecular y genética. Para ello, tenemos en este podcast número 20 ya a la doctora Tatiana Likulski Ali. Ella es genetista y asesora científica de Genomics para Brasil y para toda Latinoamérica. De hecho, ella nos ha apoyado en las asesorías genéticas cuando los pacientes lo han así requerido, cuando se han hecho ciertos tipos de estudios, que es un paso, una parte muy importante. Doctora, yo quisiera agradecerle que haya aceptado la invitación de estar con nosotros y también el trato que ha dado a nuestros pacientes cuando ha sido necesario sus asesorías. Muchas gracias, doctor. Siempre un gusto poder apoyarles. A mí me encanta el trabajo que ustedes han hecho y estoy en Brasil, hablo el portuñol y voy a intentar comunicarme con ustedes con todo lo que sé. Sí, y es eso. Pero a mí me encanta los mexicanos, me gusta también cómo trabajan. Ya he estado visitando particularmente a nosotros y muchas clínicas en el país, así que pues ya más o menos conoces un poco de nuestra idiosincrasia. Bueno, haciendo un poquito de introducción, realmente actualmente se han desarrollado muchas técnicas de análisis genético, por biología molecular, de alta especialidad, de vanguardia, de las cuales justamente Genomics es pionero en muchas de ellas y es un laboratorio pues de implantación mundial, ¿no? Internacional, con muchos casos y muchas referencias, y esto pues da mucha seguridad a los resultados, ¿no? La experiencia es muy importante. Eh, una de las razones por las cuales se hacen estas técnicas o estos test es para hacer que haya mayor eficacia en los resultados y acortar ese tiempo de posibilidades de embarazo, ¿no? En ese sentido, pues, ¿por qué es tan importante esta valoración del factor genético en las personas que piensan embarazarse o que van a entrar a tratamientos de reproducción asistida? La evaluación genética es importante porque podemos detectar riesgos que son ocultos y que podrían afectar a los futuros niños de la pareja, que podrían afectar el embarazo. Entonces, sabemos que la infertilidad tiene distintas causas, distintas etiologías, pero a veces podemos tener factores genéticos ocultos que conllevan abortos, síndromes genéticos, dificultan el tratamiento de in vitro, tenemos fallos de fecundación, fallos de implantación, debido a factores genéticos. Entonces, la idea es poder apoyar a estas parejas detectando estos riesgos que no son vistos en las pruebas de rutina. Sí, con Ok, esto la y pareja puede tomar una decisión más informada, más segura con el apoyo del médico. brevemente, ¿qué es lo que podemos valorar con estos estudios, tanto en los pacientes y también en nuestro paciente pequeño, que es el embrión, ¿no? Sí, tenemos muchas pruebas disponibles para los pacientes y cuando pensamos en detección de riesgos, en la genética, hay un montón de pruebas disponibles, pero nosotros enfocámonos más en una prevención, sí, pruebas de planificación. Entonces se puede hacer un cariotipo, un cariograma en la sangre de la pareja para ver si no existe ninguna alteración en los cromosomas que pueda conllevar abortos, más embriones con anomalías, más embriones que pueden tener síndromes. Entonces, sí, claro, es importante conocer los antecedentes de la pareja, pero cuando pensamos en investigación genética, en una investigación un poco más básica, tenemos disponible el cariotipo, el cariograma. Después tenemos una prueba que es un poquito más avanzada, que va hacia la detección de enfermedades en los genes, las enfermedades monogénicas. Eh, ¿Qué enfermedades podemos detectar? Podemos detectar fibrosis quística, podemos detectar atrofia muscular espinal, hemofilia. La idea es ver si la pareja presenta alguna mutación
que incremente el riesgo de embriones con alguna anomalía. Todos nosotros somos portadores de alguna mutación, alguna variación, ¿sí? Pero hay personas que pueden tener la misma mutación que su pareja y con esto podemos tener riesgos más grandes de niños, de descendientes afectos. Entonces, esta prueba para detección de enfermedades monogénicas en nuestra compañía se llama CGT, Carrier Screening. Sí, es una prueba de cribaje y tamizaje, no es una prueba enfocada para la detección de enfermedades en una persona adulta. Entonces, si uno presenta una queja muy específica de salud, la idea es que esta persona tenga una cita con un médico, un profesional y que haga una secuenciación, algún estudio de un gen muy específico. Esta prueba de CGT es más para las parejas que quieren hacer su seguro genético, ¿sí? Están haciendo un tratamiento, quieren tener un embarazo sano, quieren estar cubiertos un poco más tranquilos en este tratamiento. Entonces, el cariotipo y el CGT son pruebas en personas adultas que quieren hacer un in vitro o que están deseando tener un embarazo natural y quieren conocer sus riesgos, sus probabilidades. Y en los embriones tenemos los PGTs, ¿sí? Las pruebas preimplantatorias. Estas pruebas son hechas en biopsias de embriones, entonces la paciente tiene que tener la cita con el médico. eh, Hay que ver si es un caso de in vitro, hay que ver la reserva ovárica, hacer un montón de pruebas y después de eso, una vez que se tenga la señal verde para hacerse el in vitro, el embriólogo va a hacer una biopsia, una recogida de algunas celulitas del embrión, ¿sí? Las muestras son puestas en tubos y enviadas al laboratorio de genética y nosotros podemos evaluar los cambios en los cromosomas, que son las aneuploidías, que estas alteraciones están relacionadas a abortos, fallos y síndromes genéticos, ¿sí? Es una prueba que es más recomendable para pacientes con una edad materna avanzada, pero hay que individualizar su indicación, ¿sí? Si la pareja ya tuvo antecedentes de abortos, niños con síndromes genéticos también se puede indicar el PGTA, ¿ok? Tenemos una otra versión de este test de cromosomas que se llama PGT-SR, sí que también va a evaluar los cromosomas, pero es más enfocada para parejas con alteración en la prueba de cariotipo, ¿sí? Porque necesitamos ver si hay alteraciones más pequeñitas que ocurrieron debido a estos errores en el cariograma. E- y por último tenemos la prueba de PGTM, que es enfocada para el estudio de enfermedades monogénicas, ¿sí? Son estas enfermedades producidas debido a cambios en un solo gen. Entonces, si yo quiero embarazarme, pero si yo tengo una enfermedad, ¿sí? Dependiendo de la enfermedad, yo puedo estudiar mis embriones para hacer una selección de los embriones que no tengan la misma variación, que no tengan la misma condición que yo, ¿ok? Eh, si yo no tengo ningún antecedente, pero yo con mi esposo hicimos el CGT y nos salió una incompatibilidad, alguna mutación en el mismo gen, nosotros vamos a tener un riesgo de 25% de tener niños enfermos, entonces también puedo hacer el PGT en mis embriones. Estas pruebas van a detectar alteraciones en las biopsias, ¿sí? No son pruebas que van a hacer cambios en los embriones, no vamos a modificar la genética de eh, de estas células. Entonces, la idea es que podamos hacer una selección para mejorar la planificación y las tasas de embarazo. No sé si me he explicado, ¿sí? Cuando hablamos de Absolutamente. genética, sí, No, hay un montón de absolutamente. cosas, sí, un montón de detalles, sí, a mí me encanta. Absolutamente, yo creo que ahora podemos ir desglosando un poquitito más cada Claro, tema. claro. Una cosa que muchas personas les da cierta inseguridad es que si vamos a hacerle biopsia a los embriones, si les vamos a hacer algún daño, y la otra es qué tan exacto o qué tan seguro es este tipo de diagnóstico cuando se hace de manera adecuada, ¿no? Sí, es una consulta muy interesante. Eh,
el test va a estudiar algunas células de la parte externa del embrión, ¿sí? Estudiamos las células del trofectodermo, ¿sí? El embrión tiene una capacidad de desarrollo, ¿sí? De producir células nuevas, ¿sí? Los embriones, pero el embriólogo va a ver el embrión que tiene la mejor calidad, la mejor morfología y se hace una retirada, una biopsia de algunas células de la parte externa y es esto, si este procedimiento no va a modificar genéticamente el embrión ni tampoco provocar, conllevar malformaciones. ¿Ok? No, el embriólogo no puede hacer una biopsia de la masa interna, que es la región que origina los órganos, los tejidos del bebé. ¿Ok? Lo que se hace es un estudio de las células de la placenta. Y como el doctor había dicho, en el comienzo de nuestro podcast, nosotros tenemos una casuística muy grande, tenemos muchos casos estudiados y tenemos mucha validación. Sí, es importante que el laboratorio de genética tenga sus casos publicados y sus validaciones. Eh, con nuestra tecnología, nuestra acuracia, nuestra precisión para el PGTA llega hasta el 98%, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estudiamos el trofectodermo y si tenemos un resultado que dice que el embrión es sano, yo tengo 99% de seguridad de que este resultado está bien, de que el embrión ¿Ok? es euploide, es normal, ¿sí? Ujú. Pero ¿por qué no tengo el 100%? ¿Sí? Nada en genética, en medicina es el 100%, pero sabemos que hay cuestiones biológicas, ¿sí? Puede que exista alguna alteración en otra región que no fue estudiada con esta tecnología o que después de algunos días el embrión produzca algún error. Esto puede pasar. Pero bueno, pero 98% es altísimo y Sí, es claro. mejor tener 98% que no tenerlo, ¿no? Sí. Volviendo un poquito a la parte básica, lo que es el estudio genético básico, que es el cariotipo o cariograma, que es un estudio que se le debería de hacer, creo yo, a todas las personas, pero ¿usted cree que sí se le debe de hacer a todos los pacientes que vienen con nosotros o solamente cuando hay antecedentes o hay alguna falla? Yo a veces les digo a los pacientes, mira, si vienes a la clínica porque no has podido lograr el embarazo de manera natural, es porque algo hay y tenemos que investigarlo, ¿no? Sí, doctor, estoy totalmente de acuerdo. Sí, en Brasil yo veo que están haciendo más solicitudes de cariotipo, de cariograma a los pacientes, eh, porque el costo para el tratamiento aún es grande, sí es elevado. Entonces, la idea es que con una prueba básica podamos entender si la pareja va a lograr tener más embriones sanos o no. Y hay alteraciones que también están relacionadas a una infertilidad. Una infertilidad, por ejemplo, podemos ver alteraciones en los sexuales cuando yo hago un cariotipo en una mujer adulta, yo puedo detectar si hay alguna alteración en mosaico para el síndrome de Turner, alteraciones también de triple X. Yo puedo tener algunas pacientes con una baja reserva ovárica debido a tres cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces, estas alteraciones también explican un poco el tema de infertilidad. Las translocaciones en los varones se asocian con una oligosospermia. Y claro, también hay los varones que presentan el síndrome de Klinefelter, eh, No. sí, que es un síndrome muy conocido de los médicos eh, que están en el in vitro, que la manifestación principal es la zoospermia. El fenotipo, los rasgos son muy variables, ¿sí? Muchos pacientes no son diagnosticados durante la fase adulta, son diagnosticados solamente después que buscan un tratamiento de in vitro. Entonces, con el cariograma podemos entender si hay alguna alteración que incremente el riesgo de embriones anormales, pero también vamos a tener informaciones de la parte de la reserva ovárica, sí, claro que no todo es genético, hay genes, hay otras cosas que están relacionadas
a la infertilidad, una baja reserva ovárica, también hay el tema de la edad, pero esto nos ayuda a tener un panorama más completo, ¿sí? Cuando se hacen o se proponen o se han desarrollado todas estas técnicas, una o dos de las ideas fundamentales era mejorar las posibilidades de embarazo para los pacientes y acortar ese tiempo para que lograran el embarazo, por las cuestiones emocionales, los tiempos, la edad. Pero también viene una situación que a veces llama la atención y es que, como lo acaba de mencionar también tú, hay un costo, ¿no? Un costo que puede ser elevado, ¿no? Depende de los lugares y que a Claro. veces no es cubierto por los seguros. Sin embargo, se calcula que a pesar de esto, se reduce el costo si lo hacen versus las pacientes que no lo hacen. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Por qué si gastamos aparentemente un poco más, luego es más económico? Sí, sí, es porque con una prueba, sí, una prueba genética, vamos a tener una idea si vamos a necesitar después, sí, después de que tengamos los resultados. Vamos a entender también si vamos a necesitar hacer un tratamiento con una ovodonación o una donación de espermio. Entonces, la idea es hacer una prevención, hacer un plan antes de todo, porque si no, la pareja va a seguir insistiendo, no va a entender la razón de sus embriones anormales. eh, entonces, la idea es esto, gastar un poquito, pero esta prueba se hace solamente una única vez, ¿sí? Para que pueda armar un plan y pueda tener todo un poquito más controlado, ¿sí? Claro que las alteraciones en los embriones están muy fuertemente relacionadas con la edad de la paciente, ¿sí? Pero yo ya he visto, por ejemplo, pacientes de 25 años, 29 años con 7, 8 abortos, ¿sí? Y todo esto cuesta, ¿sí? Entonces, la idea es con una prueba más básica, entender lo que hay por detrás para que podamos acortar el tiempo y no solamente estamos hablando eh, del costo financiero, si hay el costo emocional. Yo, hablando con los pacientes, eh, veo que los pacientes vienen con una carga muy grande, sí, les cuesta mucho a entender lo que pasó, a veces se echa mucho la culpa. Entonces, hay una carga muy grande, una carga emocional muy grande por detrás. Entonces, todo esto es importante de tener en cuenta cuando pensamos en el tratamiento. Si no solamente querer economizar, ahorrar un poco con una prueba, eh, pero después tener otras cosas más, sí, fallos, abortos, incertidumbres. Totalmente claro, como lo has dicho. Por eso te lo quería preguntar. Digo, ya lo hemos platicado esto en una ocasión, pero para que a las personas, al público le quede claro. Es decir, el análisis costo-beneficio no solamente es económico, aunque sabemos que esa parte es muy importante, pero es emocional, física y de tiempo, ¿no? Porque una persona que ya tiene más de 42 años no puede darse el lujo de perder más tiempo. Casos que tenemos muy comúnmente y muy frecuente es la persona que ya ha abortado dos o tres veces, no se puede dar el lujo de volver a abortar porque tiene que esperar al menos 3 a 6 meses para volverse a embarazar y sigue perdiendo el tiempo. Y a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Que ese panorama, esa claridad que le da a estos estudios puede hacerle ayudar a tomar decisiones de si seguir por ese camino, si hay opciones o cambiarlas, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por esta explicación que me queda súper clara. Ya que habías mencionado el estudio de portadores, cuando se toma la decisión de ir a donación de óvulos o a donación de semen o a donación de embriones, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, ya con eso solucionamos todo. Y no es totalmente cierto. Deberíamos de hacerle también a los donantes y a las donantas, además de los pacientes, el estudio de portadores. Yo como genetista te digo que sí, sí. Para mí, sí, para mí es como el CGT, es como el seguro genético, porque todos nosotros tenemos alguna mutación, mismo que la donante sea joven, mismo que tenga antecedentes buenos de salud, ella puede tener una mutación patogénica
que, que está relacionado a una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Claro, Entonces, la idea es conocer la mutación de la donante, hacer una comparativa con el resultado del esposo de la receptora para entender un poco más los riesgos, ¿sí? Es el seguro genético y en los estudios que hicimos en Brasil, en Argentina, vimos que hasta 5% de las donantes presentan una mutación en el cromosoma X, ¿sí? Y eh, si ella es portadora de una mutación en el cromosoma X, independiente de la información, del resultado que tenga el esposo de la receptora, esto también es un riesgo, porque vamos a tener 50% de probabilidad de que un varoncito nazca enfermo, que tenga, por ejemplo, una hemofilia, Duchenne, eh, fragilidad del cromosoma X. Entonces, con el CGT podemos ver las enfermedades recesivas que dependen de ambos, de los dos gametos, y también las X-linked. No hay un consenso, sí, hay mucha fragmentación, hay distintas leyes en los países, pero en Brasil todos los donantes tienen que tener sus informes de cariotipos y se requiere también que se haga el estudio para anemia falciforme, porque hay muchos portadores de anemia falciforme en Brasil. Yo sé que en ok. Argentina sí es obligatorio el cribaje para fibrosis quística. Creo yo que dentro de algunos años vamos a tener como un requerimiento mínimo de enfermedades que se deben estudiar los donantes. Sí, pero yo veo que en muchas compañías, yo veo que muchos bancos de gametos ya están haciendo este movimiento de tener a todos sus donantes y donantes estudiados. Sí, claro que cuando hablamos de personas que no están genéticamente relacionadas, la probabilidad de que yo tenga, por ejemplo, una pareja, que yo tenga dos personas que no tienen parentesco con la misma mutación, es de 5%, ¿sí? Y las mutaciones en los cromosomas sexuales, pensando solamente en las donantes, pueden llegar hasta 5%. Pero cuando yo pienso en primos de primer grado, la probabilidad de que coincidan, que presenten la misma mutación recesiva es de 50%. Entonces, claro, 5% a veces es poco, ¿sí? Pero cuando nos pasa algún caso, cuando la pareja tiene un hijo con una mutación, parece que es el 100%. Entonces, la idea es trabajar con prevención, ¿sí? Absolutamente. Y de hecho, imagínese, cuesta mucho a veces tomar la decisión de pasar a la donación y si se asigna a una donante a ciegas y justamente a esa pareja le toca que tiene, comparte una mutación, le vamos a bajar las tasas de embarazo con un tratamiento que supuestamente debería de mejorarlas, ¿no? Entonces eso también genera pues mayor estrés, ¿no? Claro, no tenemos cómo garantizar el 100%, sí, pero podemos entender los riesgos para las enfermedades que conocemos y las que son más frecuentes, sí, porque, claro, hay mutaciones nuevas. Yo, como genetista, estoy hablando de cosas más raras, pero hay mutaciones nuevas, hay enfermedades multifactoriales. Entonces, la idea es trabajar conociendo los riesgos para las cosas que son conocidas, ¿sí? No tenemos cómo darles el 100% porque hay enfermedades que no son 100% genética, no tienen una etiología que dependen solamente de los genes. Sí, Ahora, cuando hacemos el estudio eh, o el test genético premenstruacional sobre los embriones, ¿realmente con eso, con esos resultados, podemos mejorar las tasas de embarazo? depende, sí, depende del perfil de la paciente, ¿sí? Eh, yo les digo a las pacientes que el embrión, ¿sí? Los embriones son importantes, son como la mitad del camino, ¿sí? Pero también dependemos del endometrio, dependemos del útero, ¿sí? Sí, ¿Y ahí qué hay- podemos hacer para mejorar? O sea, ya tenemos el embrión bueno y obviamente un embrión bueno sano va a tener mayores posibilidades de implantación y de que nos dé un bebé sano. Pero ¿qué podemos hacer aparte para el endometrio para tratar de mejorar? podemos ver si esta paciente presenta una ventana de implantación desplazada o no.
¿ok? Podemos también estudiar al microbioma endometrial. Tenemos pruebas endometriales que se llaman endometrio. Sí, en nuestra compañía el test para detectar la ventana de implantación se llama ERA, ¿ok? ¿Ok? Es un test que se hace con la biopsia del endometrio. eh, Se hace un preparo del endometrio, se hace un estímulo, si hay un protocolo muy específico que depende de cómo se hará el transfer del embrión, pero la idea es, antes de hacer el transfer de este embrión, que el médico vea si la paciente tiene una ventana que está bien, sí, si no hay ninguna alteración, ¿sí? ¿Ok? Hay un estudio reciente, sí, relativamente reciente, de Barbacatse, que estudió a pacientes que hicieron tratamiento con el PGTA y el ERA. Y se observó que las pacientes que utilizaron el ERA tuvieron más tasas de embarazo, más tasas de implantación de niños nacidos. Es un estudio RCT, ¿sí? Sabemos que el ERA no es un test para pacientes de buen pronóstico, ¿sí? La Ok. idea es utilizar el test en pacientes con fallos recurrentes de implantación, ¿sí? Claro que si la paciente tiene un antecedente muy complejo de abortos o tiene su único embrión, sí, y si el médico Vale. ve que sí merece la pena, sí, se puede utilizar el ERA para eh, mejorar las tasas de implantación, pero el test es más beneficioso en estas pacientes con los fallos recurrentes y en este estudio de Barbacatse eh, se observó el beneficio en pacientes mayores de 38 años, ¿sí? Porque son pacientes que tenían ya una propensión a tener una ventana más desplazada, alteraciones hormonales, etcétera, ¿sí? Muy Ah, bien. sí, el EMA y el ALICE son las otras dos pruebas también que son estudiadas en la misma biopsia del endometrio y vamos a ver si existen bacterias relacionadas a la endometritis crónica infecciosa y lactobacilos. Sabemos que los lactobacilos son importantes para evitar la colonización de las bacterias peligrosas, las bacterias patogénicas. Nosotros tenemos bacterias por todas las células del cuerpo, sí, y tenemos las malas, las buenas, pero cuando hay una infección, dependiendo de nuestro estilo de vida, eh, es- dieta, etcétera, los antecedentes, abortos, podemos tener una colonización de bacterias malas y una disminución de los lactobacilos. Entonces, la idea es ver si hay la persistencia de algunas de estas bacterias y el porcentaje de lactobacilos para que el médico pueda proporcionar un tratamiento más personalizado y incrementar las tasas de implantación. Porque sabemos que Es, las causas de fallos y abortos no son solamente genéticos. Yo como genetista tengo que exacto. admitir que ni todo es genético. No, no, pero eso es lo importante, o sea, y creo que una cosa importante además, bueno, de que tenemos todo un abanico de técnicas que nos pueden detectar tanto situaciones a nivel de los pacientes, del embrión, que es nuestro paciente pequeño, y a nivel del endometrio, ¿no? Pero otra cosa importante es que, en donde hemos interactuado mucho contigo, es ese asesoramiento genético, cuando encontramos que algo no anda bien y pues hay que explicárselo, ¿no? A los pacientes, ¿no? Sí, el asesoramiento genético es importante para que la paciente tenga más detalles y pueda tomar una decisión informada. Nosotros podemos hacer una cita con la participación del equipo médico y la idea es que la paciente pueda agotar todas las consultas que tenga con respecto a su estudio genético, porque sabemos que el médico intenta explicarle todo. eh, pero son muchos detalles y después cuando la paciente tiene en su informe todos los embriones anormales, quiere tener la cita con el genetista, quiere entender lo que ha pasado, quiere entender qué es el cromosoma uno 2 3 etcétera. Entonces, la idea es tener esta llamada, esta reunión informativa. A mí siempre me gusta enseñar a los pacientes un poquito de los estudios para que tengan la información eh, de dónde ella está sacando este porcentaje, cómo ella sabe que este embrión no va a implantarse. Sí, entonces es una atención
eh, multiprofesional, ¿sí? Del genetista, del médico, y es una llamada para que la paciente tenga más información. En la internet vemos cosas buenas, pero también hay conceptos que no están bien. Entonces, la idea es hacer un filtro y proporcionarle los detalles correctos del análisis, Absolutamente. las tasas de Eh, éxito, sí. se estaba cada vez avanzando más en diferentes técnicas. ¿Y qué comentario nos harías de las técnicas de estudio genético sobre los embriones no invasivas? Yo creo que eh, en el futuro vamos a poder tener tecnologías que nos permitan detectar eh, distintos tipos de errores en los embriones, pero estas tecnologías eh, van a ser utilizadas en conjunto con la inteligencia artificial, ¿sí? Los algoritmos, también yo creo que vamos a utilizar otros parámetros de evaluación de los embriones como metabolómica, tal vez estudiar los microRNAs, microRNAs, porque hay otras cosas que no conocemos muy bien que pueden estar asociadas con los fallos de implantación, los abortos recurrentes. Sí, entonces yo creo sí que en el futuro vamos a utilizar más los análisis no invasivos, sí, porque sabemos que la biopsia, cuando es bien hecha, no va a, a provocar un fallo de implantación, pero hay casos que sí, que a veces el embrión no tiene una buena calidad, una buena morfología y no debería ser biopsiado, no debería de ser biopsiado. Entonces, yo creo que sí, los estudios son muy promisores y la tasa de acurácia está sobre 85%. Ok, se nos está empezando a acabar el tiempo, pero no quería despedirme antes de preguntarte, un poco ya lo has dicho, pero ¿qué esperas del futuro? ¿Qué te gustaría que apareciera? ¿O qué piensas tú que hacia dónde nos vamos, aparte de no sé, la inteligencia artificial y la automatización de ciertas técnicas, pero en tu área específica de la genética, ¿qué te gustaría o qué esperas o hacia dónde crees que vamos a ir? Me gustaría que pudiéramos hacer una corrección en todos los embriones, ¿sí? Ok, Corregir excelente. genéticamente los embriones o los ovocitos de nuestras pacientes, ¿sí? Pero yo creo que vamos a tener más información, ¿sí? Y con esto más necesidad del asesoramiento genético, más necesidad de que el médico entienda de genética, ¿sí? Porque mientras tengamos más detecciones, más pruebas que puedan detectar neuploidías, poliploidías, esto va a generar mucha información. Entonces el médico tiene que estar preparado. Entonces yo creo que en el futuro van a tener el asesoramiento genético como una herramienta obligatoria en todas las pacientes, De ¿sí? rutina diaria. De rutina, rutinaria, sí. Y la genética, Muy, sí, será cada vez más importante para el médico y en todos los consultorios. muy bien. ¿Algún mensaje o algún consejo que tú le quieras dar a las pacientes o al público en relación a todas estas pruebas que tenemos, al asesoramiento genético, para que se sientan con mayor confianza? Claro, el mensaje final es que informarse, evaluar riesgos y contar con un equipo especializado permite tomar decisiones más seguras y aumentar las probabilidades de lograr un embarazo saludable. Muchas Sí, gracias, este Tatiana. sería el mensaje final. Muy bien, muchísimas gracias, claro y conciso. Bueno, pues vamos a despedirnos. Quiero saludar a todos las personas que nos están viendo y vamos a esperar sus preguntas, sus dudas. Las resolveremos si podemos nosotros o si no se las haremos llegar a la doctora Tatiana, que siempre nos ha apoyado en todos los sentidos. Y por el día de hoy, pues nos despedimos. Muchas gracias, doctora, por participar con nosotros. No, un Dependiendo de lo que nos gusto, pregunten, encantada. no, muchas gracias. Si hubiera alguna duda en particular, quizás podríamos en algún futuro Claro, tocar un tema más específico, si usted sí, acepta. claro que sí. Sí, Muy bien, estoy muy disponible. A mí me encanta hablar de genética, sí. gracias. Ya Eh, la comprometemos entonces. sí, claro.
Y el público seguramente va a querer escuchar que hablemos, no sé, de temas específicos como los mosaicos o otras cosas, ¿no? Claro, claro que Que son sí. muy importantes. Y sobre la edición que usted dice y la corrección de los embriones, es Sí, un a mí tema me que creo gustaría, sí, en el que es muy futuro sí. interesante. Es muy interesante. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Esperamos todas sus dudas. Soy Silvio Cunio Pareto, director de Concibe y Reproducción Asistida, biólogo de la reproducción. Estuvo con nosotros hoy la doctora Tatiana Mikuski Ali de Igenomics, es advisor en Brasil y Latinoamérica y te agradecemos mucho y aquí estamos a la orden para lo que se le ofrezca a todos ustedes.